Vamos a leer Salmo 74. Apelación a Dios en contra del enemigo. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión, donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo se ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámosles de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros a quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencias. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Amén y amén. Vamos a volver a leer apelación a Dios en contra del enemigo. Entonces aquí en este salmo vemos que David estaba apelando a Dios, estaba volviendo a Dios para hablarle sobre estos enemigos que constantemente se levantan. Y al levantarse ante David y sus profecías de Dios sobre David, es donde muchas veces nos enfrentamos con el mismo Dios. David había levantado un templo, un santuario, por voluntad del Padre, de Dios. Pero la palabra dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Pero no habla de un para siempre como que él no tiene esperanza de que Dios no está con él, sino de que ya van muchos días, muchas semanas, ya va mucho tiempo en que siento que Dios me ha desechado. Y no lo dice porque Dios precisamente lo haya desechado, sino que él era consciente que los enemigos se habían levantado en contra de él. Y David sabe que ningún enemigo se puede levantar porque Dios está con él.
Pero también hay que entender que Dios en verdad está peleando por nosotros, pero Satanás no descansa y él también está peleando por nosotros. Él también está peleando por nuestras almas, por destruirnos, por llenarnos de culpas, de dolor, por el que nos veamos llenos de debilidades y que no vamos a alcanzar a cumplir el propósito de Dios. Pues Satanás nos susurra al oído constantemente: mira tu debilidad, mira que no vas a alcanzar, tú no eres capaz de lo que han dicho que tú lo vas a hacer, las cosas que han dicho que tú vas a llegar a hacer, o la persona que te han profetizado quien tú eres. Satanás constantemente en nuestra mente nos perturba y nos trae muchas veces fracaso, pensamientos de fracaso, pensamientos de dolor por la vida pasada, por la vida que hemos caminado sin Cristo Jesús. Y Él nos trae recuerdos antiguos y pasados de nosotros y de nuestra familia, para que nosotros pensemos mal de nosotros y mal de la familia. Pero así como vemos que se levanta Satanás, el enemigo, Satanás no va a venir como un ente a perturbarte. Constantemente su plan es obrar de esta manera: susurrar a sus hijos, susurrar al oído a sus hijos, y que sus hijos sean sus siervos, es decir, sean utilizados para la obra del diablo y perjudicar a los hijos de Dios. Entonces Satanás sabe cómo tratar con las personas en este mundo. Sabe que coge de nuestras debilidades, de nuestros pecados, y que nosotros muchas veces vamos en pos de tinieblas para dejar de ser llamados hijos de Dios con nuestro comportamiento y con nuestros pensamientos. Entonces Él nos toma como presa y nos hace suyos, nos susurra al oído todo su plan maléfico, y nosotros vamos corriendo dentro del rencor, dentro de la ira, dentro del dolor, a repetir lo que el diablo susurra a nuestros oídos. ¿A ti te ha pasado alguna vez que en el enojo has dicho cosas que después te has arrepentido? Porque muchas veces el diablo ha agarrado parte de nuestra debilidad, que es el enojo, para susurrarnos al oído, y luego ir nosotros e ir en pos de Satanás y cumplir con su mandato. Pero luego, por la misericordia de Dios, tenemos esa conciencia que nos dice: has hecho mal, regresa al camino, vuélvete al Señor. Tenemos un Dios todopoderoso que sabe cuando vamos a caer, cuando nos vamos a levantar, cuando venimos a amarle a Él, cuando venimos a buscarle a Él de todo corazón, cuando venimos por un propósito, cuando venimos porque quiere un regalo. Dios sabe todo y sabe de qué manera toca conforme al anhelo de tu corazón. Él sabe, Él ya lo sabe. Nuestro espíritu no le miente, nuestro espíritu le habla la verdad al Espíritu Santo de Dios. Y entonces nosotros mismos confesamos al Espíritu de Dios la verdad. Pero ¿quién nosotros mismos? Nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu no va a mentir, nuestro espíritu cuenta todo. Es como que tu conciencia quisiera decir la verdad a alguien, pero no puedes por la vergüenza, no puedes por la ira, no puedes porque qué vergüenza esa persona que se vaya a enterar. Pero nuestro espíritu sí habla, porque nuestro espíritu quiere andar en el camino del Señor. Y ese es el toque que ha dejado de conexión del Padre con nosotros, para que le digamos la verdad con nuestro espíritu. Entonces el Padre nos conoce, así como nosotros por medio de nuestro espíritu podemos conocer el corazón del Padre. ¿Cómo? Con su Santo Espíritu. Él viene y nos habla cuál es el anhelo más profundo del corazón de Dios para cada uno de nosotros, y Él nos lo comunica. Él nos habla como a nuestra conciencia, diciéndonos que las cosas que estamos haciendo está mal, y nos habla las cosas que vamos a hacer, este camino que estamos tomando está bien o está mal. Él es quien nos dirige. ¿Quién?
su Santo Espíritu, que es la persona de Dios aquí en la tierra, la cual no podemos ver, pero sí podemos percibir, sentir, escuchar y dejarnos tocar, porque nosotros no le podemos tocar, pero Él sí nos puede tocar. Entonces nosotros sí podemos sentir cómo Él nos toca. Pero dice la palabra: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos y todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario, en el templo, en los ministradores que ministran el templo. El Señor Jesús en verdad que nos quiere limpiar completamente. Y Él no permite ni está de acuerdo con los burladores, con los que menosprecian, con los que hostigan, con los que molestan constantemente. Hay una queja de David, pero solo es una apelación, diciendo: si Dios, tú antes lo has hecho, vuélvelo a hacer. Y no permitas que tu templo sea manchado por tu enemigo. No permitas que tu pueblo perezca. No permitas que la congregación se rompa, se destruya, porque el enemigo está ganando, porque el enemigo está venciendo. Pero David sabe quién es su Dios y su Padre, el cual está llamando y diciendo: vuélvelo a hacer. Porque no es tu voluntad que el enemigo gane en el templo, ni con los que ministran, ni con los que vienen a escuchar palabra. La voluntad de Dios es que su ministerio y su evangelio crezca. No que este lugar sea lleno, sino que crezca. Que la semilla que hemos recibido hoy, a donde vayamos, lo volvamos a sembrar en otra tierra, que es otro cuerpo de otra persona. Así como hoy el Espíritu Santo está sembrando en ti la semilla, así también por medio de tu prédica tú puedas ser ese instrumento para que el Espíritu Santo vuelva a sembrar en otra tierra, pero tú seas partícipe con el Espíritu Santo, tú cooperes y seas equipo con el Espíritu Santo. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus estalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. En medio de tu congregación y de tu santuario son los enemigos que levantan hacha, cortan. Ellos son los que están moldeando el bosque a su voluntad. Y hoy nos levantamos como ese David que cree que el Dios Todopoderoso no permitirá más que el enemigo en boca de personas, muchas veces por la debilidad, traiga tropiezo a los hermanos de la congregación, de la iglesia, y los que parecían fuertes en verdad eran débiles, por cuanto cayeron sobre la voz del enemigo, de aquel que vino con hacha. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestra señal, no vemos ya nuestras señales, ni hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Quién lo dice? El mismo profeta. David es pastor y profeta. Y él dice: ya no hay más profeta. Porque en la misma congregación de profetas, se ha manchado por la voz del enemigo. Y todos levantaron el misma hacha en contra de la congregación, en contra del hermano y de la hermana de la iglesia, en contra del hijo y de la hija de Dios.
¿Hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Y no lo dice por las paredes del santuario, lo dice por las personas que habitan, que congregan y que ministran el santuario. Porque han escuchado la voz del enemigo. ¿Hasta cuándo van a escuchar la voz del enemigo? ¿Hasta cuándo van a creer lo que el demonio habla? Cuando el infierno se abre, en verdad, hay demonios que salen a la tierra y que susurran a sus siervos, a sus hijos. Pero los que son de Dios se guardan en la paz, en la paciencia, en el amor. Un amor que soporta, un amor que se entrega, un amor que sufre, pero que no condena, sino que se esquiva de la maldad. Sabe dónde está el enemigo y huye del enemigo. Pero ora por los hermanos contaminados. Entonces, es necesario que nos hagamos un escaneo y digamos, cuando vino el enemigo a susurrarnos al oído, ¿cómo nos hemos comportado? ¿Siervos del Dios Altísimo o siervos de Satanás? Hemos ido en pos de nuestro enojo, de nuestra amargura, y con nuestra amargura hemos actuado, con nuestro rencor y con nuestro resentimiento hemos actuado, o en verdad hemos esperado la voluntad de Dios, del proceso de Dios. De toda prueba hemos seguido estando en Dios y seguimos esperando en Dios con paciencia. De nada vale que digamos, somos cristianos, hemos cambiado, soy diferente, cuando hasta el día de hoy todavía está la semilla de la cizaña que está pudriendo todo el hermoso trigo que estaba creciendo en ti, y pudre el trigo de otro, pudre la semilla que Dios había sembrado en otro. O eres canal de bendición o eres canal de maldición. Y así como se vive en la misma iglesia y en la misma congregación, también se vive eso en el mundo. Bendiciones, paso. También se vive eso bajo el sistema del mundo. Muchos caminan como justos, como verdaderos discípulos, pero muchos también siguen en pos del pecado, de la transgresión, y eso depende de una decisión del ser humano. La persona decide, o congrego o no congrego, o me dejo enseñar para aprender, para agradar a Dios, o lo estudio a mi manera, conforme a mi voluntad, a mi pensamiento y a mi sabiduría de hombre en mi casa. Cerca, muy cerca de nuestras casas tenemos iglesias, lugar donde podemos congregar. No hay excusa. En las iglesias se abre todos los días. Si tú vas alrededor de tu casa, vas a ver que un miércoles hay ayuno, un lunes y martes ayuno, un sábado de liberación, un domingo de prédica, de culto. He visto varias iglesias donde tienen preparado su lista de lo que se hace cada día de la semana. No hay excusa para el cristiano decir, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Lo que en verdad dice, no tengo tiempo para agradarle a Dios. Todavía prefiero agradarme a mí mismo, agradarle a mi familia como yo creo que conviene. En verdad, Dios nos da su palabra para que la cumplamos conforme a su voluntad en nuestras vidas y no a nuestra voluntad.
como dice la palabra, es el pastor en la congregación, el cual, por medio del poder de la palabra de Dios, la palabra entra como una espada de doble filo. ¿Pero para qué? Para exhortarnos y para hacernos ver que estamos yendo a un mal camino y que es necesario conocer cuál es el buen camino para yo estar en ese camino y cumplir la voluntad de Dios y agradarle a Dios. Ahora que se va a venir nuevamente pandemia, que va a venir nuevamente otro virus, que van a venir ataques a la iglesia, ¿cómo vamos a estar? Como las vírgenes sensatas que estuvieron preparándose y llenando sus lámparas con aceite antes que todo suceda. ¿Lo hacían por amor a Dios, amor a su palabra, o vamos a portarnos como aquellas insensatas? En el tiempo próximo, donde las noticias ya están diciendo y los periódicos y las familias llenas de miedo, entonces recién vamos a decir a los de la congregación y de la iglesia, al hermanito que yo conozco que sabe orar, que ora bonito, a la hermanita que yo sé que ya lee la palabra, decirle: ora por mí. Ahora sí voy a la iglesia, ahora sí busco por mi casa, ahora sí lo voy a hacer a la manera de Dios. No esperemos el último momento para agradar a Dios. No vaya a ser que el Señor venga y nos despierte y estemos vacíos. Tengamos lámpara, pero sin aceite. Es tener lámparas que alguna vez yo recibí a Jesucristo en mi corazón. Yo sé quién es Jesús. Alguna vez yo fui a la iglesia, alguna vez me han predicado, una que otra veces me he comportado en su voluntad, pero de ahí yo no he llenado mi lámpara. Entonces diré: pásame un poco de lo que tú tienes. Pero ¿qué dirán las sensatas? No, yo he trabajado duro para servirle a mi Señor y el Señor ha llenado mis lámparas. ¿Cómo es de nosotras sacar la lámpara que nosotros no hemos llenado, sino el Señor en nosotros? Entonces le aconsejan: ve y compra, ve y compra. Pero cuando van a comprar, recién la palabra, recién vamos a escuchar, el tiempo ya ha sido muy corto y la puerta se ha cerrado. Y después: Señor, ábrenos, ábrenos, porque hemos entendido que hemos estado obrando mal. He entendido que tú cuántas veces me has llamado, pero ahora necesito que me abras, porque ya entiendo que eres tú el Señor, Dios Todopoderoso. Entiendo que estuve viviendo mi vida de pecado, mi vida en las tinieblas, que lo había perdido todo, pero ahora quiero ganar el cielo. Jesús, ábreme, porque ya he entendido, pero Él no abrirá. Y si abre, será pero cortito, solamente para decirnos: apartados. El Señor mismo no nos conocerá cuando Él venga, ni nos conocerá cuando hayamos muerto y si vamos al cielo o al infierno. Él ya nos conoce. Él sabe por qué motivo venimos a la iglesia. Él ya nos conoce. Y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él ya nos conoce. Y sabe que necesitamos aún ser limpios, limpiarnos nuestro corazón. Él sabe de nosotros. Él conoce todo, aún nuestro porvenir. Pero cuando ya estemos angustiados, ¿quién es el profeta que me va a profetizar mi futuro? ¿Quién es ese pastor que me va a predicar ahorita que yo necesito ser llenado? El mismo David dice: ya no hay más profeta, ni hay pastor quien sepa. Por eso es necesario que desde hoy, cuando desde hoy tú agrades al Señor,
Haciendo la voluntad de Él. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad del Señor? ¿Sabe cuándo vas a saber cuál es la voluntad del Señor? Cuando estés de rodillas y de rodillas y de rodillas. Cuando venga el día, los días de las pruebas, los días de la dificultad, de la enfermedad, del problema, del rompimiento, del dolor, del fracaso, y vamos a ver cuál es tu comportamiento de tu corazón. ¿Cuál es ese comportamiento de tu corazón? ¿Le haces caso a tu corazón o le haces caso a tu mente? Todas tus reacciones, toda tu manera de hablar, ¿piensas con fe o estás pensando que ya ha sido todo un fracaso? Que esto termine en fracaso. Todo cuanto está en tu corazón vas a hablarlo. Todo lo que hay en tu corazón va a hablar tu boca. Por eso Dios nos conoce y Él sabe de dónde estamos viniendo, lo que hemos vivido, lo que estamos pasando y cómo vamos a terminar. Pero Él viene a confrontarnos, como a Pablo, que estaba a punto de ir a Samaria, ¿verdad? A ir a perseguir a los cristianos, pero Él confrontó en el camino a Saulo y lo convirtió a Pablo. Él cegó sus ojos para despertarlo espiritualmente. A veces Jesucristo viene a confrontarnos y esa confrontación tú ves que tu realidad natural se está enchicando, acabando, perturbando. Ya no veo nada, ya no veo solución natural, ya no veo una restauración en mi vida. Estoy viendo que este Dios en verdad era más fuerte que todo plan que yo tenía y toda fuerza que yo tenía y yo creía tener. Porque esta confrontación de Jesús con Saulo hizo que lo llevara hasta una ceguera natural, para que en verdad él ya no viera nada de lo natural. Pero él no lo entendía. Él estaba viendo que estaba perdiendo todo, porque cuando tú pierdes la vista, pierdes el ver todo lo natural. Lo que Dios estaba llevándole era un proceso espiritual. Lo que Él estaba haciendo era despertar tus ojos espirituales. Pero no le sacó la venda de los ojos. Primero lo cegó. Primero le dijo como a Job: lo has perdido todo. Entonces, ciego, entonces, habiéndolo perdido todo como Job, él entró en súplica y en creer en ese Dios a quien él solo vio y escuchó. ¿Y qué pasó? Después de orar, Dios comenzaba a darle visiones. Y aquí que él sabía el nombre de la persona que iba a venir a orar por él, y las vendas de sus ojos se le iban a caer como escamas. Entonces él pudo ver ahora espiritualmente y ahora naturalmente. Por eso que el evangelio que Dios le dio, que es mismo Cristo, que es el ministerio que le dio a Pablo, es realmente de revolución. Y es realmente único, nunca antes visto, nuevamente. Cómo trató a Pablo es realmente único. Y la unción que le dio a Pablo es totalmente única. Quien fue más parecido al mismo Jesús. Entonces levanta un nuevo profeta, Pablo. Y creyéndolo el haber perdido todo, en realidad le dio más de lo que perdió. Tal vez él estaba perdiendo sus mejores amigos, los sumos sacerdotes, sus padres espirituales y sus amigos, los fariseos, en Roma. Tal vez él estaba perdiendo